Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos hablando una vez más, la segunda en realidad, sobre la Amazonía. Así que vamos a una cápsula y volvemos en un minuto. En 1859 la referencia que se tenía sobre la Amazonía era una región desconocida, no explorada y habitada por salvajes. Desde la mitología indígena se estimuló la búsqueda del dorado. Historias como la que el jefe de la tribu se bañaba en oro o que los palacios y casas tenían una terminación de oro alimentaron la codicia de los españoles, los cuales tenían una visión mercantil del oro y de la plata. A diferencia de nuestros ancestros, que una visión estética del sujeto y los metales preciosos. Después de la fiebre del oro, los españoles se dedicaron a investigar otros recursos. Ahí fue donde comenzó el ciclo del caucho, utilizando los mismos indígenas para explotar los cauchales, creando así un sistema de crédito, el habilito, un mecanismo de explotación. Este fue el gran proceso de acumulación de capital. La Amazonía no existía en la Constitución. Recién en el 2009 entró a la Constitución Política del Estado con personalidad propia. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos habla de este tema. Bienvenidos a su programa Fuego de Zeus. Soy el canto de esperanza, soy la tristeza. Bien, estamos de vuelta. Y como les había anticipado, vamos a hablar de la Amazonía. El mes pasado era aniversario del Beni. Estuvo Rosario aquí exponiendo sobre este tema, sobre el Gran Mojos, un tema muy apasionante. Y para darle continuidad a este tema tan lindo, tan apasionante y desconocido, por desgracia, vino Palmiro Soria. Bienvenido. Buenas noches, Palmiro. Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Gracias por aceptar. Bueno, Palmiro es ex embajador, politólogo, economista, poeta y la persona clave quizás para desentrañarnos lo que hoy por hoy pasa en nuestra Amazonía y lo que antes pasaba, ¿no? Así que bueno, Palmiro, gracias por venir. Y en un programa anterior habíamos llegado casi a hablar de la constitución política, en cómo estas naciones habían llegado de ser invisibilizados, mejor dicho, hasta la Asamblea Constituyente. Entonces, bueno, ¿qué nos puede decir sobre la Constitución, sobre la Amazonía y estos pueblos, ¿no? que hasta ahora desconocemos? Muchas gracias. Bueno, realmente esta es una reflexión bien importante, ¿no? Porque incorpora por primera vez sobre el tapete la dimensión constitucional de la Amazonía. Inaugura una nueva dimensión de la Amazonía. Hasta ese momento la Amazonía no existía en la Constitución Política del Estado. Es decir, no existía en el imaginario del país. Hay unas imágenes desdibujadas de la Amazonía. Es decir, pero en el 2009 la Amazonía en un país como Bolivia, que es un país de regiones, de muchas regiones, ¿no? Entonces, la única región que ingresa con personalidad propia dentro de la Constitución Política del Estado es la región amazónica. Y uno tiene que preguntarse por qué. Porque la región andina, o la región chaqueña, o la región de los valles, ¿no es cierto?, es decir, o la región Camba, por decirte, cruceña. Es decir, son regiones que además tienen un peso político, algunas tienen un peso histórico, incluso mayor que el de la Amazonía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue posible
que la Amazonía se constituyera en un sujeto constitucional, porque ahí habían delegaciones más numerosas y más fuertes que la delegación amazónica. Sin embargo, es la región amazónica la que aparece en la Constitución con 3 artículos fundamentales, ¿no es cierto?, que definen a la Amazonía. Hasta ese momento, históricamente, la Amazonía, imagínate tú que la primera referencia histórica nacional es en 1854, con el primer mapa de José María Linares, perdón, en 1859, y aparece la región amazónica como región no explorada, desconocida, no explorada, habitada por salvajes. Entonces, 34 años después de la fundación de la República, te encuentras con que esa es la primera definición, es la primera aproximación que el Estado boliviano da de la Amazonía. Entonces, obviamente, y cuando dice región no explorada se refiere también porque hay una tendencia muy clara del colonialismo europeo, español fundamentalmente, y otros, cuando ya creyeron que habían acabado con el oro, que habían despojado a los pueblos indígenas andinos particularmente de su oro, y cuando algunas búsquedas de Lenin, del Dorado, nombres, ¿no es cierto?, que el fabulario amazónico indígena inventó para connotar que allá había una región donde abundaba el oro. La leyenda del Dorado dice que el Inca o el jefe de Estado, por decirlo de alguna manera, el jefe de la tribu, cada año se bañaba, se entalcaba, por decir así, en polvo de oro, se iba hasta la mitad de la laguna en una barca y ahí lanzaba sus ofrendas de oro y se zambullía y ahí quedaba. Entonces, desde la mitología indígena, bueno, se estimuló, ¿no es cierto?, la angurria de oro, de plata, de riqueza de los españoles. Claro, la relación, fíjate, los españoles tenían una visión muy clara, mercantil del oro y de la plata, pero nuestra gente no. Nuestros ancestros tenían una visión más estética de esos objetos. Lo utilizaban para adornar sus palacios, para hacer sus obras de arte. Había una visión del valor de uso, ¿no?, del valor de cambio, ¿no es cierto?, de esos metales preciosos que fueron una gran motivación, digamos, durante la conquista. Así llegaron hacia la Amazonía. Nuestro nombre de la Amazonía es un nombre colonial, ¿no?, puesto por don Francisco Orellana, que navegando por el Amazonas, también en las últimas búsquedas de oro, vio que unos indígenas lo atacaban, porque los indígenas vieron que habían personas raras ahí que estaban ingresando a sus territorios sin pedir permiso. Y entonces vio hombres con cabelleras que disparaban sus flechas, ¿no es cierto? Y como tenía el torso desnudo, no le veían los senos, entonces el tipo se imaginó las amazonas, ¿no?, en la mitología griega, que se cortaban los senos para poder disparar sus flechas. Así surge, digamos, ese nombre colonial, pero hay una preexistencia a la colonización española de miles de años. Hay pruebas arqueológicas, incluso de la existencia de más de 7.000, 8.000, más de 10.000 años de etnias que habitaban el espacio amazónico. Entonces, y que conocían muy bien su Amazonía.
Porque la noción del hombre amazónico siempre fue de territorio, nunca fue una noción de tierra. ¿Te das cuenta? La noción de tierra es más moderna, es una noción mercantil. Claro, Entonces, y la tierra es un pedacito, 300 metros cuadrados, es la noción que usamos, ¿no?, para hacer la casita en las urbes. Claro, mi terrenito. Sí. Mi terrenito. Pero el indígena siempre tuvo una amplia noción del territorio. Generalmente buscaban los límites entre dos ríos, en los numerosos ríos que tenemos nosotros, ¿no?, en la Amazonía. Entonces, porque en mi región, entonces tú cazas aquí, allá y acullá, pescas en este río, en esta laguna, en este otro río, obtienes las mieles de aquí, sabes cuándo hay que cosechar la almendra, recogerla y cómo alimentarte, ¿no? Y cómo utilizar la medicina natural que está ahí en las plantas, ¿no? Eran profundos conocedores de la botánica, de las propiedades medicinales de las plantas y sabían cómo curar cada enfermedad o las enfermedades que ellos tenían, porque hay unas enfermedades que son previas a la conquista española y hay otras enfermedades posteriores que trajeron los colonizadores. También hay mutaciones genéticas de los bichitos, ¿no? El mosquito, por ejemplo, ellos tenían un proceso de matrización, se llamaba, un proceso de autoenvenenamiento de la piel, tomaban unas pociones ligeras, entonces se endurecía la piel, llegaba el mosquito y no pasaba. Wow. Pero llegaron los colonizadores españoles y cuando los picaron ahí, volvieron a picar y había una mutación genética y ahí aparecen un montón, varias enfermedades distintas, diferentes. El paludismo, ¿no es cierto?, el falciparium, y particularmente el falciparium negro, que es el asesino, por decirlo así de alguna manera, el letal, digamos, los científicos botánicos y farmacológicos han explicado que se debe a una mutación de ese tipo de mosquitos, por ejemplo. Amén que trajeron otro tipo de enfermedades que nos costaron muchos muertos. De por sí que la Amazonía estaba poblada por muchas etnias pequeñas, pero que disfrutaban de su espacio amazónico. Entonces, con la conquista española, la primera noción es, acabado la fiebre del oro, tenemos esta inmensidad con muchas riquezas naturales. Entonces hay que investigar qué tipo de riquezas naturales hay que le puedan servir al Reino de España o le puedan servir a las principales potencias de Europa, porque aquí desembarcaron holandeses, ingleses, portugueses, ¿no es cierto?, españoles, ¿no? Y franceses. Entonces, que eran las grandes potencias coloniales. Y en eso descubrieron el caucho. Y descubrieron algunas cosas, ¿no? Antes la cascarilla que se usaba para combatir la fiebre amarilla. La construcción del canal de Panamá, por ejemplo, la cascarilla y la hoja de coca, productos nacionales, sirvieron mucho. Uno para controlar un poco el paludismo y la otra para mantener vigorosos, enérgicos. Entonces las muchas etnias, fíjate que cuando se funda la República se dice que existía aproximadamente unas 100 etnias, con la particularidad que algunas etnias no reconocían las fronteras nacionales, ¿no? Tú te encuentras los SEJA, por ejemplo, te encuentras ahora mismo un clan en el Perú, un clan en el Brasil y en Bolivia hay como 3 clanes. Es decir, y los tipos no se hacen ningún problema y se visitan, vienen para acá, para allá y nadie se pregunta si necesitan pasaporte, visa o alguna cuestión de esas, ¿no? Entonces, y tienen incorporado, obviamente, hay una cultura, hay una visión, hay mitos, leyendas,
que definen a esos seres humanos, pero siempre el contacto con la naturaleza, una relación amistosa con la naturaleza que ha distinguido siempre al mundo indígena. Entonces, fíjate que es una casualidad cuando Linares en el mapa o su geógrafo escribe región no explorada, se están refiriendo a un conocimiento que está en marcha, porque la ciencia de esos países mandó a sus exploradores a explorar qué había para llevarse, qué cosas podemos extraer de la Amazonía que nos sirva, y en eso se tropezaron con el caucho, que es muy, muy importante lo del ciclo del caucho. Y era un territorio inmenso con poca población, que, bueno, ellos pensaban, fíjate que se ha hablado del vacío demográfico de la Amazonía, como un argumento colonial. Por si aquí hay un vacío demográfico, alguien se tiene que apropiar de las riquezas que hay ahí. Esa era la lógica del colonialismo de esos tiempos, ¿no? Por lo tanto, arriba muchachos. Y los exploradores, hay caucho aquí aproximadamente, y sirve para estito, para los tritos. En Europa se usaban galouchas para proteger los zapatos, los calzados del barro de esa época, se usaban para hacer abrigo, para protegerse de la lluvia, y luego cuando se inventó procesos para, ¿no es cierto?, para mejorar las propiedades del caucho, entonces todo tipo de ruedas, todo tipo de carruajes usaron, y todo tipo de armas que usaron ruedas también. Entonces la demanda del caucho fue muy importante a partir del último tercio del siglo XVIII hasta 1940, digamos, y después se prolongó en agonía hasta los 60. Pero ahí hay una historia brutal y muy interesante, porque la conquista o ese caminito fue hecho contra los pueblos indígenas, que eran los propietarios originarios de esa tierra. Entonces además fueron tomados prisioneros y prácticamente esclavizados como mano de obra para el caucho. Después viene episodios donde la mano de obra la traían de Santa Cruz, los reenganchados. Esa famosa calle decía calle Bénido, para donde se va y no se viene, ¿no es cierto? Y los cazaban prácticamente con engaños en chicherías, bares y cantinas, etc. Hay un proceso de superexplotación brutal en los cauchales bolivianos. Entonces, además, entre las varias variedades de caucho en nuestra región hubieron los mejores cauchales. Si la pérdida del Acre, la pérdida del purús, la del Acre con Brasil, la de Perú, básicamente fueron guerras provocadas por esa riqueza, ¿no es cierto? Y que el Estado no tuvo capacidad para defenderla. Y realmente la actitud estatal hacia su Amazonía, entonces fue siempre deleznable durante toda la República. Y una vez terminado el periodo del caucho, porque al final, digamos, con las propias potencias europeas, con episodios lacerantes, brutales, criminales que utilizaron los colonizadores, fueron denunciados por el padre Armentia, por ejemplo, por emisarios que mandó el gobierno inglés para averiguar qué pasaba con la casa Arana en el Perú, etc. Y en toda la Amazonía continental, la boliviana, la brasileña, la ecuatoriana, la colombiana, etc. Es decir, la tragedia era la misma. Entonces, a partir de esos procesos de contención surge el habilito, ¿no? Las casas aviadoras que falaban los brasileños. Entonces, que era otro mecanismo de explotación, donde al cauchero le hacían un crédito en artículos de consumo para que vaya al cauchal y después pague en productos, ¿no? En caucho, en bolachas de goma, como se decía en esa época.
pero es la historia del comerciante, ¿no? Te vendo caro y te compro barato, lo que es un intercambio totalmente desigual. Y además, si te mueres, te pasa algo, el tipo tenía que firmar una planilla, ¿no?, del habilito, donde esa deuda era transferida a su familia. Es decir, si al tipo le sucedía algo, no sé, tal, al obrero, al indígena le sucedía algo, eran sus hijos, la mujer que tenían que pagar eso. Entonces, bien, Palmiro, lo pausaré aquí un cachito. sí. Y vamos a un corte y estamos de vuelta en un par de minutos. Bien, estamos de vuelta con el programa. Con nosotros está Palmiro Soria. Y bueno, estamos hablando de la Amazonía. En el anterior bloque nos habíamos quedado en lo que era el habilito y bueno, lo que era este intercambio, podría decirse, ¿no? Ya era un mecanismo mecanismo de explotación de la fuerza de trabajo indígena y no indígena que había llegado, ¿no? Los tipos empezaron a traer mucha mano de obra de Santa Cruz, del sur veniano, trajeron otros indígenas a trabajar como siringueros, pero también como remeros, etc. Pero fíjate que en este es un periodo de tiempo de mucho florecimiento económico. Es decir, el país porque hubo una fiebre del oro blanco, que es el látex, ¿no es cierto? Y se exportaba directamente a Europa, a los Estados Unidos, por la ruta del río Amazonas, porque el río Beni y el río Mamoré, con su confluencia, forman el río Madera, que es el principal afluente del río Amazonas, ¿no? Y por el Atlántico salían hasta Europa y salían a los Estados Unidos. Entonces, imagínate una empresa como la de don Nicolás Suárez, tenía sede en Londres, tenía una sede en los Estados Unidos, en Nueva York, y representaciones en varios lugares, y hacían negocios, tenían préstamos. Era el ingreso del capital, ¿no es cierto?, en la región amazónica. Entonces, este es el primer gran proceso de acumulación originaria del capital en la región. Liquidado este proceso, que la verdad que no significó prácticamente nada para el desarrollo de la región. Tú puedes ir a Cachuela Esperanza y te encuentras una pequeña iglesia, un pequeño teatro, algunas de las casas ya destruidas de madera, de calamina. Solamente la casa de la hija de don Nicolás Suárez parece como un instrumento bonito, ¿no? Y en su momento, como una casa bonita, simpática. En muchos otros países, estos procesos de acumulación originaria dejaron mucho valor en esa tierra. Construyeron obras de verdad que han trascendido los siglos. Cachuela Esperanza, que pretendió verse como la Manaus boliviana, en su momento tuvimos la mejor clínica de América del Sur, porque un médico suizo que se casó con su hija trajo y montó una clínica a toda mecha, como decimos, ¿no? Y entonces, y los equipos más modernos que habían, etcétera. Entonces, y en las tiendas de don Nicolás Suárez vos podías comprar los champanes, las sedas, y podías comprar objetos que se vendían en París, ¿no? De que cargaban los trajes para las señoras y para los señores, etcétera. Entonces, la opulencia pululaba en Villa Bella. Y se dice que alguna vez trajeron a Caruso en el teatro que había ahí, un pequeño teatrico que bueno, no pudo emular con el teatro que fundaron
¿cómo se llama? La población boliviana, la más importante, la brasilera, ¿verdad? En Manaus, que es un teatro bellísimo, con una réplica de un teatro europeo, pero la verdad es que no dejó nada, nada. Es decir, ahorita nada más que sus papeles para que nosotros, menos mal que han hecho un museo ahí para guardar de lo que fue la empresa más grande del país y una de las más grandes del mundo. Entonces, su impacto fue casi igual a cero. Se quedaron algunos de esos, porque todo su aparato administrativo de contabilidad y de gerencia eran europeos. Se quedaron porque la región es linda, el clima es lindo, sus mujeres son hermosas, después se juntaron y ahí tenemos apellidos alemanes, tenemos apellidos polacos, en fin, ¿no? Ahí su gajito de entreveramiento racial con esa gente. Pero así sería todo, ¿no? A ver, después hay un momento de acumulación porque diversifican su producción, se vuelven ganaderos. La ganadería después en su desarrollo se convierte en otro factor, digamos, de acumulación. Pero el proceso de desarrollo de la ganadería beliana también ha sido muy alaquete, como se dice en el lenguaje popular, ¿no? Eran grandes pampales. Diosito nos puso pastos y gramíneas ahí que son buenas para el ganado, digamos. Aunque ahora se sabe y hay procesos que hacen que el ganado engorde más rápidamente, ¿no? Y se alimente mejor, pero bueno, sirve. Ese pasto natural o mucho se sirve. Y el desarrollo de la ganadería significó el surgimiento de una oligarquía latifundista, ¿me entiendes? Y entonces, que vivían algunos, al principio, los fundadores vivieron y compartieron con sus obreros, con sus trabajadores, eran hombres de trabajo. Ahí todavía no se había separado el dueño de los medios de producción con los medios de producción mismos. Por eso surgen canciones, ¿no es cierto?, que a veces vamos a tomar un trago, patrón, donde doña Encarnación, ¿no ves? Pero viene eso, ya los actuales patrones, los hijos o los nietos que heredaron esa fortuna en ganado, ahora viven en Santa Cruz, que es más como incluso Trinidad le queda chiquita para el estilo de vida que quieren tener, ¿no es cierto?, burgués, dispendioso, etcétera, parásitos que no hacen nada, básicamente. Y ahí se cría el ganado a monte abierto y tiene 4, 5, 2, 3 familias de cuidantes que el ganado se reproduce solito prácticamente. Entonces, tampoco eso nos ha dejado mucho, sino una relación de dependencia política. Y luego surge la castaña, ¿no?, que estaba ahí, que había un periodo de acumulación también con la castaña y la madera. Entonces son empresas madereras y castañeras que vinieron con capitales de Santa Cruz, con una iniciativa capitalista y una visión más moderna, han construido beneficiadoras de la almendra, porque el mercado también te exige determinadas condiciones para la almendra, ¿no? Tiene que venir deshidratada, tiene que venir, y hay exigencias de la presentación, del tamaño, de calidad, etc. Entonces eso te explica momentos del desarrollo del medio. Entonces, sin embargo, en todo ese proceso han habido obviamente procesos de lucha, de confrontación, ¿no? Los pueblos del sur amazónico, que tienen en los pueblos mojeños una representación cultural muy fuerte, además, es decir, ellos son portadores de una cultura hidráulica. Los mojos, como ningún otro pueblo étnico de nuestra región, supo manejar el agua, que el agua en nosotros es vital, es parte, somos una cultura de agua, de bosque, somos una cultura de pampa y somos una cultura de pie de montaña. Pero el agua
que está en nuestros ríos, el agua que se produce en nuestros montes por hidroevaporación, ¿no? Evotranspiración, que se llama, es fundamental. Pero en tiempo de lluvia, cuando llovía en los Andes, porque al final nuestros ríos nacen en los Andes, entonces iban bajando hacia los llanos y con las lluvias se van incrementando y se producen crecidas feroces que te inundaban toda la planicie, que te inundaban los pueblitos y venían con mucha fuerza natural y podían destruirte todo. Bueno, los mojos desarrollaron tecnología para manejar esa crecida. Crearon lagunas artificiales por donde desviar el agua y el agua venía con peces que trancaban y tenían comida para todo el año. Y cuando venía la época seca, entonces tenían agua en esas lagunas. Hasta el día de hoy tú puedes encontrar centenares de esas lagunas. Los tipos desarrollaron la tecnología, nuestros abuelos indígenas desarrollaron la tecnología de los camellones. Es decir, acá en Tiahuanaco se dice Sucacoyo y Sucauma. Sí, entonces, aunque hay varias culturas que han desarrollado eso, no se sabe si se trajeron, los mojos importaron esa tecnología a los tiahuanacotas, aunque ha habido un intercambio muy interesante. Finalmente, la frontera del imperio inca era la Amazonía. Y los tipos se bajaron porque se bajaron a ver nuestras tierras, ¿no? Porque al mundo andino y en la cosmovisión andino, fíjate que el tigre, el puma, la boa, les impresionaba. Y está en su simbología, tú ves el escudo del imperio incaico, están ahí. Entonces, y hay mitología como que el Otorongo Amayo, el Otorongo, el capitán de los ejércitos del Incairo, para ser realmente Otorongo, que era el máximo grado, había que ser lo suficientemente valiente como para enfrentar un tigre, matarlo y le arrancaba el corazón y se lo comía como un símbolo de grandeza, de temeridad, de fiereza en la lucha, ¿no? Entonces, fíjate tú que el proceso en su momento, también a ellos se les pasó por la cabeza, vamos a conquistar la Amazonía. Y se bajaron por el Cusco, ¿no? Por el río Ucayali, llegaron hasta frente a Riberalta, hasta Las Piedras, por el río Madre de Dios, desconectaron, ¿no? Ucayali, Madre de Dios. Pero tú te imaginas, esto lo cuenta los narradores de la época, y dice que se bajaron con 10.000 hombres. Y al frente venía el hijo del Inca Roca. Pero tú te imaginas 10.000 hombres en Cayapo. El Cayapo son unas embarcaciones hechas de balsas amarradas. Tú puedes imaginarte 10 hombres en cada Cayapo. Es decir, que tenían que haber 1.000 Cayapos, ¿no es cierto? Porque los tipos venían ahí en cada Cayapo con sus alimentos, venían con sus armas, ¿no? Pero sus armas, te recuerdo, eran la lanza, ¿no es cierto?, la pica, la honda, armas inapropiadas para la selva. Pero tú trata de imaginarte cómo se veía un indígena, ese Eja, un Pacahuara, cualquier indígena viendo 1.000 balsas. Eso es como si se embarcaran 1.000 tanques de guerra ahora, ¿no? Dice, caramba, pero ¿qué cosa es esto? ¿No? ¿Qué hacen esos 1.000 balsas aquí? Esto es una invasión. Obviamente la estrategia de los amazónicos ante esa invasión fue no pues. 6 de la tarde en punto, le lanzaban a nuestros ancestros el batallón de Marihuise. 6:10 el batallón de Japutamo y 6:30 el regimiento de Mosquito. Y por supuesto eran hombres
eran guerreros que no estaban habituados a... Exacto. Ellos no sabían construir balsa, pero con las etnias cercanas amazónicas que obviamente le enseñaron y el tema es que cuando tú vas a una balsa en nuestros ríos, que son grandes ríos de más de 800 metros, más de 1 kilómetro de ancho, como es el Madre de Dios, es decir, tienes que apegarte a una de las dos orillas. Y entonces ahí ya salían los nuestros con flecha, con cerbatana, ¿no? Envenenadas, y los tipos llegaron exhaustos hasta las piedras frente a Ribera Alta. En Ribera Alta tú puedes encontrar un yacimiento extraordinario de testimonio de esa cultura. También en Tumichucua, que es un lago que se formó en una crecida esa brutal, y ahí hay una comunidad, pero ahí también hay, porque los tipos como tenían mentalidad militar para defender el fuerte, el único fuerte que construyeron ellos fuera de o en la Amazonía fue en Las Piedras, y por eso se llama. Las Piedras, es raro encontrarte piedras en la Amazonía, no hay. La gente encuentra una piedra de camino y se la lleva a su casa, la relanza y se la lleva. Pues es un acto de buena suerte, es casi un regalo de la naturaleza. Pero, a ver, estos episodios históricos solamente sirven para adornar cómo se fue configurando la identidad amazónica, la cultura amazónica. No es una cultura que tiene que ver mucho, primero con el río, ¿no? Nuestras carreteras, nuestras supercarreteras eran los ríos. Entonces, pero hay dos árboles que son constitutivos de la identidad amazónica. El árbol de la goma, que estuvo en escena brillando en la explosión del caucho, que entró en crisis a propósito, un paréntesis, entró en crisis cuando los ingleses se llevaron, ¿no es cierto?, se robaron básicamente La planta. el germoplasma y lo sembraron en sus colonias asiáticas, ¿no? Porque en la Amazonía los cauchales los sembraron angelitos jugando, ¿no? Tiraban aquí, allá, y entonces una ruta de 150 plantas, digamos, tenías varios kilómetros, podías tener más de 1 kilómetro. En cambio, sembrar el caucho con tecnología agrícola moderna en una planta a 1 metro de distancia de la otra y hacia los lados, pues en 1 hectárea tenía pues 10.000 plantas. Entonces, Antes de ir con el segundo árbol, porque me ha hecho 2, ¿no? Sí. Vamos a quedarnos acá, ¿sí? O terminaremos el segundo árbol, porque es cortico. Bueno. Vamos a un corte y ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con el tercer bloque. Estamos con Palmiro Soria hablando sobre la Amazonía. Nos habíamos quedado en 2 árboles que son símbolos, ¿no?, de la Amazonía. Ya nos habías hablado de uno, del caucho, ¿no? Y el otro, ¿cuál? El otro es el almendro, ¿no? Y fíjate que estos son 2 árboles constitutivos de la identidad amazónica que se fragua en el trabajo, en la generación de la riqueza. Es decir, hasta el día de hoy se produce y se exporta la almendra boliviana, que lamentablemente llega a los mercados internacionales como castaña do Brasil, ¿no? Y somos el primer productor del mundo de castaña en cáscara. Ahora. Desde hace varios años. Ahora. Desde hace varios años, 1 década. Y el país ni se enteró, salió algún que otro reportaje, pero y la castaña tiene valores y propiedades alimenticias, nutricionales, pero también médicas.
Es decir, hay estudios, investigaciones en curso, pero toda la Amazonía, finalmente la floresta amazónica tiene, hay registradas más de 2000 especies y plantas que, pues, que tienen propiedades terapéuticas o médicas, para decirlo en general, ¿no? Y solamente hay como 150 que se explotan, se producen y se comercializan sobre todo por la industria farmacológica brasilera y peruana. La boliviana, a Dios gracias. Entonces, a ver, y el tema del árbol en la identidad de la gente es importante, ¿no? La narrativa amazónica rescata esos árboles. La narrativa indígena andina rescata la coca, ¿no es cierto?, como un elemento identitario. Y hay regiones que la papa, otras regiones que el maíz, El quinoa, claro. etc. Entonces son elementos que están presentes en la identidad, ¿no? Van perfilando la identidad de nuestro pueblo. Ciertamente la Amazonía ha tenido su construcción identitaria, porque al final la identidad es un constructo, ¿no? Nosotros en mi región decidimos ser amazónicos por esta relación tan imbricada con la naturaleza, con esta cultura que viene, ¿no?, del agua, de la selva, de la lluvia, que viene de la biodiversidad tremenda. Entonces, y esta identidad amazónica, aunque el nombre no sea un nombre autóctono, digamos, pero tiene la virtud de que en el espacio amazónico, en el dominio amazónico, existen como 28 etnias diferentes. Somos la región más plurinacional de Bolivia. Y te hablo de todo Pando, todo Beni, te hablo de gran parte de Santa Cruz, las dos provincias cruceñas por lo menos, y te hablo de la Amazonía andina, donde están los yungas, chapares, digamos, como símbolo de eso. Es decir, independientemente que la definición constitucional de la Amazonía haya reducido esos espacios, que después te explico mejor. Pero ha habido un proceso, por supuesto, de construcción de la identidad amazónica. Fenómeno que ocurrió primero en Ribera Alta, bajo liderazgo de un pensador de la región, don Sahincho Saitú, que empezó a soñar, pensar y a difundir la Amazonía. Hay influencias de lo que estaba pasando en Brasil también, que en realidad fueron los primeros que comenzaron a pensar y hablar de la Amazonía. Entonces, porque la Amazonía continental somos 8 países, 9 con Surinam, digamos. Es decir, está Brasil, está además de nosotros Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y las tres Guyanas, ¿no? Entonces, pero son 8 los que son miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Es un punto interesante para lo que voy a decir más tarde. Esta construcción, a Bolivia le costó reconocerse como Amazonía. A los primeros patriotas, digamos, amazónicos que infundaron la idea, que empezaron a hablar de la Amazonía, desde Trinidad los vieron como divisionistas, gente que se como separatistas, ¿no? Y cuando organizaron su primera marcha en camioncito, en motocicleta, en lo que pudieron, tratando de llegar a La Paz, llegaron primero a Trini. Es decir, ya apareció el ministro del Interior a investigar ahí cuán serio y fuerte era, ¿no es cierto?, esas denuncias de separatismo. Al Estado boliviano le vino casi desde afuera, ¿no? Estamos construyendo construyendo el Tratado de Cooperación Amazónica, ustedes son amazónicos, quieren o no estar.
la modorra estatal se despertó y dijo, sí. ¿Cuándo fue esto? Estamos hablando del siglo pasado, el 60 y pico. Entonces, ese recién. Entonces son eventos y ves, ya el Estado reconoció su Amazonía formalmente. Es un proceso de ida y vuelta. Trinidad se dio cuenta que era mejor no pelear con eso. Se empezó a pensarse a sí misma que tenía ecosistemas amazónicos. Y al final en Puriá toda la pampa, todo el Beni es amazónico. Todas las pampas así que no tienen monte, que haya cascada, pero son parte de ecosistemas de lo que se llama el cerrado brasilero. Ahí hay montes también, hay lagos, es decir, el ecosistema amazónico no es uno solo, son varios ecosistemas geográficamente hablando, pero ahí hay una cultura, y sobre esa cultura de agua, de monte, de castaña, de caucho, de ganadería, se ha ido construyendo entonces esta identidad amazónica, que tiene la virtud, fíjate que la identidad amazónica no es una etnia, y eso lo puede ver como un problema, pero también lo puede ver como una ventaja, ¿no? Porque si tú eres mojeño, tu etnia mojeña no puede ser el centro de todas las 28 etnias amazónicas, porque la construcción de una identidad implica dos grandes procesos. Un proceso de diferenciación del otro. Yo soy mojeño, tú eres ese que eres otra cosa. Y yo soy otra cosa distinta. ¿Estamos? Y mi territorio es este y el tuyo es aquel. Entonces, ese proceso de diferenciación externa es duro. Yo no soy tú, tú no eres yo. ¿No es cierto? Entonces eso ocurre con todas las identidades. Yo soy bolivarista, tú eres tronquista. ¿No? Nos vemos en la cancha. Así de simple. Entonces, y pasa sobre todo con las identidades culturales. Cultura, identidad e identidad política comparten territorios comunes con bases culturales profundas. Entonces, ahí fíjate que el otro gran proceso es hacia adentro, interno. Entonces, ya me diferencié, pero paralelamente voy construyendo los elementos que hacen a mi pertenencia a esta entidad, lo que soy y lo que quiero ser, lo que queremos ser. Este proceso de construcción identitario es largo y contiene una narrativa que tiene todos estos episodios que yo he ido contando, hay muchos más, ¿no es cierto?, del encuentro de dos mundos, el mundo indígena con el mundo occidental, el encuentro de indígenas distintos, que te conté jocosamente, digamos, de la invasión del Inca Roca, por decirlo de alguna manera, ese choque de cultura también violento, ¿no? Y con esta otra, los procesos de acumulación, y cada uno de estos episodios históricos, culturales, es decir, van configurando la narrativa amazónica, que es uno de los elementos constitutivos de la identidad amazónica y de la identidad política amazónica. Ahora, en el primer bloque habló de 3 artículos, si no me equivoco, de la Constitución. Ah, sí. ¿Cuáles son esos 3 artículos? A ver, antesito quería completar esto, el tema de hay episodios, en todos estos episodios ha habido procesos de lucha. En el encuentro con los indígenas, con los españoles, ha habido, porque hubo resistencia ante las masacres. Tenemos nuestros propios héroes, nuestras visiones. Entonces, gente que enfrentó al colonialismo español, que enfrentó a la violencia de los españoles, que enfrentó
también a la violencia de los indígenas de arriba, ¿no? Por lo tanto, nuestra narrativa es un elemento constitutivo de nuestra identidad. El otro elemento ha sido el reconocimiento social. Entonces el país ya sabe que existen los amazónicos. Aunque se acuerdan solamente cuando los grandes incendios se nos está quemando la Amazonía, ¿no es cierto? O en momentos como hay un problema en el Timni, artificialmente construido, que quieren construir una carretera por medio del Timni. ¡Ah, qué barbaridad ahí!, ¿no? Con las manipulaciones políticas, lo que tú quieras. Es decir, pero el país no tiene introyectado así como tiene el mar, por ejemplo. Eso es una pérdida dolorosa. Para ponerte un nivel de adhesión, de percepción de lo importante que es. Sabe, porque en la historia reciente la Amazonía ha aparecido como un valor ecológico y ambiental, ¿no? Frente a una crisis brutal que tiene el sistema mundo capitalista o la humanidad, digamos, que puede desaparecer o puede extinguirse, ¿no es cierto? Si no manejamos el planeta dentro de sus límites operativos. Hay científicos europeos que han estudiado eso. Después nos metemos ahí. Pero no se puede manejar el medio ambiente y la ecología como manejaron la Amazonía. Dieron este espacio, está libre, hay muchos recursos naturales y metámosle. Y metámosle porque en la lógica, en la cultura europea, el determinismo para dominar la naturaleza, ese determinismo antropológico de que el hombre, ¿no es cierto?, tiene que dominar la naturaleza y ponerla a su servicio. El otro determinismo del crecimiento sin límites contra la naturaleza, es decir, son factores vitales y fundamentales que han ido destruyendo la naturaleza, que han ido afectando la naturaleza, alguien dijo el otro día que más de 45 millones de árboles se desaparecen todos los días, imagínate, en el planeta. Entonces, esas barbaridades que están preocupando a la comunidad internacional, y hay políticas internacionales, hay foros internacionales, hay debates internacionales. ¿Qué vamos a hacer contra la naturaleza? Entonces, fíjate que los pueblos indígenas en el 90, hay un momento constitutivo de sus luchas, inician una marcha, los de tierras bajas. Es decir, ahí estaban los mojeños, los chimanes y algunas otras etnias que liderizaron esa marcha, llegaron hasta aquí a La Paz. Ticuazo, que es uno de los líderes de la marcha, creo que era Ayoreo, me parece, le dice a Víctor Paz, a Jaime Paz, cuando se encuentran en la cumbre, hablemos de presidente a presidente, ¿no? Una imagen muy linda, pero fíjate que es una marcha por el territorio y la dignidad. Es decir, ya que han avasallado nuestros territorios, porque los territorios ellos fueron dados en concesiones a empresas madereras, a empresas ganaderas, y los redujeron a mínimos espacios. Ha sido la lucha de ellos, asesorados por la pastoral social, apoyados por también reconocimientos internacionales, y ahí se inicia, y ahí hay un proceso de confrontación al Estado muy importante. El país se enteró ese día que habían otros indígenas. Y el mundo andino se enteró de que allá abajo habían otros indígenas, habían otros pueblos indígenas. Y que estaban reclamando sus territorios y además que los tratemos con dignidad, que respetemos sus usos, sus costumbres, su historia, su forma de vida, que era importante para ellos. Entonces ese es un momento constitutivo
de la defensa de los derechos de esos pueblos, y de los pueblos amazónicos y de la Amazonía en general. Entonces fíjate que esa lucha, que fue extraordinaria, tuvo como fruto, junto con otros episodios de lucha, el merecer ingresar en la Constitución política del Estado con personalidad propia. Por eso, siendo un país de regiones, estamos ahí. Entonces, la Constitución le dedica en el capítulo 8, que se llama Amazonía, el artículo 390, el 391 y el 392. Que rapidito te lo explico. El 391 dice: la cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país, por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las regiones. Empiezan reconociendo la cuenca amazónica. Bueno, en la cuenca amazónica nosotros tenemos el 65.2% del territorio nacional. Eso significa, en términos de kilómetros, 672.000 kilómetros cuadrados, algo así. Pero es el 62.5% del territorio nacional, que abarca toda la cuenca boliviana. Imagínate, más de la mitad del país. 50%, claro. Entonces, en el mundo contemporáneo, con los graves problemas ambientales que tenemos, la Amazonía es, ¿no es cierto?, el oro de protección del frágil equilibrio ecológico y ambiental que tiene el planeta. Por lo tanto, hay que apapucharlo, cuidarlo, protegerlo, en fin. En Bolivia eso no ha sido, pero está aquí en nuestra Constitución. Ya está en la Constitución. El segundo parágrafo de este artículo dice: la Amazonía boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia de Iturralde, de La Paz y las provincias de Bacadíes y Vallivián del Beni. El desarrollo integral de la Amazonía como espacio territorial selvático de bosques húmedos tropicales de acuerdo a sus específicas características, riqueza forestal, extractiva y recolectora, se regirá por la ley especial en beneficio de la región del país. Te define las fronteras internas de la Amazonía y te dice que vas a tener una ley especial de desarrollo. Pero esa definición de la frontera interna está mal. Ahí hay un error geográfico brutal. Vamos con el tercero, porque falta uno. Ya. Nos quedamos sin tiempo. Ya, meta. No, pero lo puede decir el tercer artículo. Antes, estamos en el... Sí, para despedirnos. Para despedirnos ya. El segundo artículo es que, bueno, ahí te decía que ahí la Amazonía la han reducido al 12,5% del territorio nacional. Pudieron haber adoptado como definición el 65.2% del territorio nacional. Van a ver el mapa en la presentación, sí, para que tengamos la idea de ese error, que es subsanable y corregible. Entonces, pero aquí se plantea una ley especial para el desarrollo del Amazonas. El 391 plantea que se va a priorizar el desarrollo integral sustentable a través de una administración integral, participativa, etcétera. Y que esa institución va a estar orientada a la generación de empleo, mejorar el ingreso de los habitantes, en el marco de la protección y sustentabilidad del medio ambiente. Entonces ya hablamos de una ley, hablamos de una institución, y el Estado va a financiar proyectos ecoturísticos y otras iniciativas regionales.
En el tercer parágrafo del 391 plantea que se creará un organismo especial descentralizado para el desarrollo de la Amazonía. Y en el 92 indica el Estado se autocompromete a implementar políticas especiales en beneficio de naciones, pueblos indígenas y de la región en general para generar condiciones necesarias para reactivación, industrialización, comercialización, etcétera. Y reconoce el valor histórico-cultural el árbol de la goma y la castaña. Ahora, te quería decir que nada de esto se ha implementado. Esto está todavía allí, pero plantea la posibilidad de desarrollo de la Amazonía está ahí. Una ley para el desarrollo integral de la Amazonía, una institución, ¿no es cierto?, para conducir ese desarrollo y plantea compromisos de proyectos de diversos tipos. En una circunstancia, y con esto termino, en una circunstancia mundial. Perdón que le corte, ahora sí nos tenemos que ir. Palmiro es un tema apasionante, largo, pero bueno, se nos acabó el tiempo, mejor dicho. Así que gracias por venir. Muchas gracias y ojalá que el Estado boliviano y en este periodo apliquemos lo que está en la Constitución para fomentar el desarrollo de la Amazonía. Gracias, Palmiro. Bueno, gente, esto fue El Fuego de Zeus. Hasta el próximo programa. Gracias.